Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Silvia Gutiérrez, soy integrante del Grupo 7 y el día de hoy vamos a presentar nuestro producto audiovisual. Para ello, iniciaremos con una frase que dice: una sociedad justa no se construye explotando a los más vulnerables, sino respetando su dignidad. A fair society isn't built by exploiting the most vulnerable, by respecting their dignity. Hoy presentaremos el caso del tungsteno, que es una obra escrita por César Vallejo, donde se evidencia una dura explotación al indígena trabajador. También encontramos desigualdad social y abuso de poder. Para ello, nuestro proyecto audiovisual se titula La deshumanización del trabajador indígena en un sistema de explotación. A partir de esto, analizaremos cómo la ambición económica y la falta de justicia vulneran los derechos de las personas que menos tienen, en este caso trabajadores indígenas. Para ello los invitamos a continuar viendo nuestro producto audiovisual, donde vamos a verlo desde un análisis crítico y reflexivo. Hola, mi nombre es Sandy Yupanqui Ramírez y les vengo a explicar la biografía de uno de los poetas más importantes de la literatura hispanoamericana. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, departamento de Libertad, Perú. Desde joven mostró interés por los estudios y la literatura, por lo que estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, donde fortaleció su formación intelectual y estableció contactos con importantes escritores y pensadores de su época. En 1918 publicó su primer poemario, Los Heraldos Negros, obra que lo dio a conocer en la literatura peruana y latinoamericana. Posteriormente, en 1922, publicó Trilce, considerada una de las obras más innovadoras y trascendentes de la poesía en lengua española, debido a su originalidad y ruptura con las formas tradicionales. En 1923 viajó a París, ciudad donde recibió gran parte de su vida adulta y desarrolló una intensa actividad como escritor y periodista. Además, se caracterizó por su profunda sensibilidad social, reflejando en sus obras sus preocupaciones por la injusticia y el sufrimiento humano. Finalmente falleció el 15 de abril de 1938 en París, Francia, a sus 46 años, dejando un legado que lo convirtió en uno de los poetas más importantes de la literatura hispanoamericana y universal. El cuento tungsteno, escrito por el poeta César Vallejo, se desarrolla en el Perú, para ser más exacto, durante el siglo XX, en una época marcada por la explotación de recursos naturales por empresas extranjeras. En el contexto social se muestra como una marcada desigualdad entre los trabajadores indígenas y los extranjeros, los cuales estos últimos son beneficiados por las autoridades, dejando a los pueblos originarios o indígenas en situación de discriminación, abuso y muchas veces obligados a trabajar en situaciones injustas. En el aspecto político, el Estado peruano muestra como débil o cómplice, ya que permite que empresas extranjeras controlen lo que son los recursos del país sin proteger a su población. Las autoridades locales, como militares, funcionarios, muchas veces apoyan estos abusos en lugar de defender a los ciudadanos como debería ser. En el contexto económico, la obra refleja un modelo extractivista, donde el tungsteno, que dicho sea de paso también es el nombre de un mineral muy valioso, es explotado, principalmente para beneficiar a las compañías extranjeras. Esto generando riqueza, pero no para el pueblo peruano, sino para los intereses extranjeros, dejando pobreza y explotación en las comunidades peruanas. Finalmente, en el contexto cultural se evidencia el choque entre culturas, la indígena, la cual es muchas veces marginada y despreciada, y la extranjera, la cual impone su poder. Se muestra la pérdida de lo que es la dignidad, identidad y derechos de los pueblos originarios frente al avance del capitalismo. En conclusión, Vallejo denuncia lo que es esta realidad de injusticia, abuso y desigualdad que afecta principalmente al Perú de esa época y que también muchas veces se sigue aplicando al Perú de la actualidad. Descripción breve de tres situaciones problemáticas del cuento. 1. La explotación de los indígenas. La empresa obliga a los indígenas a trabajar en condiciones inhumanas, pagándoles bajo salario y sin respetar sus derechos. 2. Despojo de tierras y bienes. Los horas son engañados por comerciantes y autoridades, quienes se aprovechan de su desconocimiento para quitarles sus tierras y pertenencias. Todo esto a cambio de objetos de poco valor. 3. Abuso de poder y violencia. Las autoridades y representantes de las empresas cometen abuso contra la población, incluyendo reclutamiento forzoso y maltrato físico, lo que causa el sufrimiento y la muerte entre los indígenas. Propuestas de acciones de solución en la construcción de sociedades más justas y pacíficas.
Frente a esta problemática, es importante respetar los derechos de las comunidades indígenas y garantizar un trabajo digno y justo. También debemos fortalecer la justicia para evitar los abusos de poder y promover la igualdad. Primero, nuestro rol como estudiantes universitarios se enfoca en tomar conciencia y reflexionar críticamente sobre la realidad. La obra nos invita a analizar cómo los problemas de explotación, discriminación y conflictos sociales que denunciaba César Vallejo siguen vigentes hoy en día en nuestra comunidad más vulnerable. Con esto asumimos la responsabilidad de promover una sociedad más justa, equitativa y con igualdad de oportunidades. Segundo, respecto al ODS 10, el TUCTENO se vincula directamente con él. ¿Por qué? Porque el fin de ese objetivo es disminuir las desigualdades, luchando contra los abusos económicos y defendiendo la dignidad de todos los trabajadores. Finalmente, es importante aclarar que el ODS 16, relacionado con la paz y la justicia, no se menciona en el texto. Por lo tanto, nuestro rol se centra estrictamente en la reflexión académica para frenar la desigualdad que planea el ODS 10. Explicación en la relación entre las situaciones problemáticas del cuento con el ODS 10 o 16. La problemática del TUCTENO se relaciona con el ODS 10 porque muestra la explotación y la discriminación que sufren los trabajadores indígenas. También se vincula con el ODS 16 ya que refleja el abuso de poder, la corrupción y la falta de justicia, permitiendo la violencia y la explotación. Para finalizar, el TUCTENO nos deja una pregunta que sigue siendo relevante hoy. ¿Por qué, después de casi un siglo, aún existen muchas comunidades que deben luchar para que sus derechos sean respetados? La obra de César Vallejo no solo denuncia las injusticias de su época, sino que nos invita a reflexionar sobre las desigualdades que persisten en nuestra sociedad. En ese sentido, las ODS 10 y 16 nos recuerdan que la justicia, la igualdad y el respeto a la dignidad humana no son logros consolidados, sino desafíos que continúan vigentes. Por ello, esta obra sigue siendo una llamada de atención para no permanecer indiferentes y contribuir a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Gracias.